Bueno, aquí tenemos con nosotros a José Horacio Rodríguez, un diputado alternativo, así le llaman. Él es de la Alianza País, el partido Alianza País que lidera Guillermo Moreno. Pero José Horacio ganó casi, señores, con el voto muy consciente del Distrito Nacional, una hazaña prácticamente. Es una hazaña ganar en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, donde los partidos generalmente postulan a la gente con mayores cualificaciones y mayor capacidad de arrastre. José Horacio, bienvenido. Cuéntanos un poquito, ¿cómo van esas gestiones por enfrentar los privilegios que tienen los legisladores de todos los partidos en ese Congreso? Doble exoneración, un cofrecito, un dinerito para resolver problemas comunitarios, un seguro especial. Cuéntanos. Bueno, hasta ahora tenemos 2 semanas dentro del Congreso Nacional trabajando, y ha sido un trabajo muy intenso, la verdad que mucho más de las expectativas que yo podía tener. Ha sido mucho trabajo, muy demandante de tiempo. Y mira, todavía en 2 semanas uno está aprendiendo cómo funciona la dinámica. Todo trabajo, yo lo decía siempre cuando estábamos en campaña, conlleva una curva de aprendizaje. Cualquier trabajo nuevo que uno asuma, y el trabajo como legislador no es distinto. Y en esa curva de aprendizaje estamos aprendiendo cómo funcionan los procesos, cómo funciona desde el interior la Cámara de Diputados, cómo se dan se construyen esas mayorías a través de las cuales se toman las decisiones, porque uno hace una propuesta en el hemiciclo para presentar una moción y uno recibe 2 o 3 manos que se levantan, pero mientras tanto otro tipo de iniciativas reciben de manera abrumadora el apoyo mayoritario. Y uno dice, ven acá, pero ¿dónde es que se construyen estos consensos? ¿Y cómo es que se construyen? Y ahí estamos aprendiendo mucho, Adalberto, desde dentro. Bueno, a mí una entrevista antes de yo juramentarme que tuve con el exdiputado y comunicador José La Luz, me decían: cuando tú llegues, lo primero que te van a entregar es una bolsa que contiene un formulario para 2 exoneraciones. Yo no he encontrado ese formulario, a mí nadie me lo ha entregado. Obviamente yo no lo he solicitado. Como Alianza País, la bancada de Alianza País hemos renunciado a esos privilegios, por lo tanto no iré a buscarlo, pero tampoco me lo han ido a entregar. Sí tuve conversaciones extraoficiales con el presidente de la Cámara, que está de acuerdo con una reforma para regular el tema de las exoneraciones, y le dijimos, bueno, pues nosotros vamos a estar presionando para que eso se acelere, porque resulta irritante a grandes segmentos de la población, y nosotros lo denunciamos como algo que no vemos la necesidad de que un legislador cuente con 2 exoneraciones en un cuatrenio, y que una exoneración que no tenga límites, que se puedan traer vehículos de lujo extremo, y que en la mayor parte de los casos la venden a otros. Y eso desvirtúa la naturaleza y el objetivo por el cual originalmente se contempló que un diputado pudiera tener acceso a una exoneración de un vehículo de motor. Por lo tanto, mantenemos firme nuestro compromiso de no solamente no aceptarla, sino de trabajar para reformar esa modalidad varios legisladores esas exoneraciones. Y lo otro que quería decir es que mira, yo hablé mucho sobre la necesidad de eliminar el barrilito en la campaña y el cofrecito. Y estamos estudiando a ver cuál es la vía, cuál es la forma idónea a través de la cual nosotros podemos lograr que, y también en una conversación con el presidente de la Cámara se lo expresé, que nosotros tenemos que lograr que esos fondos de asistencia social sean eliminados. Y ya se lo expresé al presidente de la Cámara de Diputados, que esa es nuestra intención. Pero, ¿cuál es la vía idónea? Nosotros todavía estamos estudiando, porque los diputados no se le entregan fondos para hacer asistencia social como pasaba antes. Eso fue eliminado, y la información que tenemos por legisladores anteriores es que eso se puso a disposición del presidente de la Cámara para que a través del presidente se puedan hacer la solicitud de los diputados de esos fondos de asistencia social. Que de alguna manera esa centralización de los fondos es todavía más antidemocrático, si lo podemos ver de alguna manera, porque antes cada diputado en verdad
tiene los mismos derechos y los mismos deberes. Entonces tú dices, se le entregaba a cada diputado podía decir de esa partida de fondo cómo la administraba. Ahora es bajo la discrecionalidad del presidente de turno de la Cámara, entonces está más concentrado y depende entonces de que cada diputado tenga que irle a pedir un favor al presidente si quiere hacer una ayuda a un ciudadano de su demarcación. En verdad, y se lo comunicamos al presidente, eso no debe existir. Si un ciudadano de nuestra demarcación tiene una necesidad de salud, pues entonces nosotros como Congreso Nacional nos tenemos que asegurar que el Ministerio de Salud Pública cuente con los fondos y recursos suficientes y nosotros debemos fiscalizar al Ministerio de Salud Pública para que haga bien su trabajo, para que pueda recibir la atención necesaria si en la República Dominicana entendemos que la salud es un derecho y no un favor que se debe ir a mendigar a un político. Entonces esas son parte de las situaciones que nosotros tenemos que trabajar para corregir. Yo creo que, y hay precedentes, porque una de las vías que estamos analizando es interponer una acción directa de inconstitucionalidad ante el Congreso Nacional, ante el Tribunal Constitucional, perdón. Pero hay precedentes en el que el Tribunal Constitucional se ha declarado incompetente para conocer ese tipo de acciones y además ha dicho que los diputados no tienen calidad para interponer una acción directa de inconstitucionalidad, a menos que no sea... Otros sectores sí, pero lo que sí puede hacer como iniciativa, porque alguien tiene que hacerlo, varios legisladores han dicho que van a renunciar a los privilegios, incluyendo la doble exoneración. Pero cualquier legislador puede hacerlo, y no lo ha hecho ninguno hasta ahora, que someter un proyecto de modificación de esa ley que se hizo para crear privilegios, porque las leyes que crean privilegios, como la doble exoneración, sí es contradictoria con la Constitución de la República. Estaría José Horacio. No hay una ley donde tú encuentres todos esos privilegios. No, la doble exoneración sí. Ah, sí, no, esa es una ley. Ah, sí, esa es esa, porque hay que ir por partes. Ah, no, eso sí. Lo otro es lo de los fondos, depende mucho del presupuesto de las cámaras. Sí, de las dos. El presupuesto se aprueba en el presupuesto general del Estado. De la Nación. Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, dijo la semana pasada, se lo dijo a los directores de medios, a los que invitó al Palacio Nacional, que en ese presupuesto se va a evitar que lleguen cosas como esa. Pero ojalá que muchos otros sectores se unan a ese... Claro. Porque los legisladores se les acusa... Esa es la mejor forma, porque a los legisladores se les acusa de que si el presupuesto nacional... Pero el presupuesto nacional se formula y es una prerrogativa desde el Poder Ejecutivo. Y el Congreso Nacional lo ve, lo revisa, y modificar un presupuesto general de la Nación que manda el Ejecutivo es casi tan difícil como modificar la Constitución de la República. Por lo tanto, ahí prácticamente la única opción que tiene el Congreso Nacional es aprobarlo o no aprobarlo. Y si no lo aprueba es peor, porque queda vigente el presupuesto del año anterior, que normalmente es menor, y los excedentes, el presidente lo puede entonces, si no se aprueba el presupuesto, ejecutar esas partidas presupuestarias a su absoluta discrecionalidad, porque no hay una ley que regule cómo debe ejecutarse. Exacto. Entonces sería más peligroso aún no aprobarlo. José Horacio, hay un tema que no queremos que se nos vaya de aquí sin que nos lo comentes, y es el del Código Penal, que muchos sectores están en contra, otros están a favor de que se conozca la iniciativa excluyendo o incluyendo las 3 causales del aborto. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Qué piensas? Yo he estado siempre de acuerdo con que ya llegó la hora de que en la República Dominicana nos pongamos cónsonos al resto de las naciones del mundo que aceptan y permiten excepciones para decidir la interrupción voluntaria del embarazo en circunstancias excepcionales. Yo creo que, tal y como lo indican las Naciones Unidas, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en determinadas condiciones constituye un acto de tortura. Por ejemplo, en condiciones en que se pueda verificar en términos científicos y médicos que el nacituro, que el producto de su vientre nacerá sin vida, y obligar a una mujer a llevar a término un embarazo que nacerá que esa criatura nacerá muerta, constituye una forma y una modalidad de tortura contra la madre, tortura física y tortura psicológica. Entonces nosotros no podemos seguir con leyes tan rígidas, tan absolutas, y es importantísimo que este Congreso Nacional, que este nuevo Congreso Nacional apruebe y dote al país de un nuevo Código Penal, y que ese nuevo Código Penal permita garantizar el derecho a la salud, a la vida y a la dignidad de las mujeres dominicanas. Es que corresponde al Código Penal regular los delitos y las sanciones frente a los delitos, por lo tanto, y las atenuantes y las circunstancias excepcionales. Se ha creado una comisión especial
para discutir el proyecto. ¿Forma parte de esa comisión? Aún no se, o sea, se ordenó la creación de esa comisión especial en el Pleno, pero no se ha conformado. Nosotros solicitamos formar parte de la comisión especial que estudiará el Código Penal, donde entendemos que deben incluirse esas excepciones, porque aprobar un Código Penal que imponga sanciones de manera absoluta a la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia sería una imposición, no sería producto de un consenso, porque no hay consenso en la sociedad dominicana de que debe imponerse una penalización absoluta. No la hay. La sociedad tiene más de casi 20 años marchando, pidiendo, solicitando, reclamando que se acepten circunstancias excepcionales en las que se pueda no obligar a una mujer a abortar nunca, sino que la mujer en una circunstancia excepcional en la que su vida está en riesgo, en la que el embarazo sea producto de una violación o de un incesto, o en la que se pueda comprobar que la criatura de su vientre nacerá sin vida o es inviable, la mujer pueda decidir y actuar en base a sus convicciones, a sus principios y a sus creencias, respetándosele la decisión que tome, sin imponerle una criminalización. Esta propuesta de llevar esas excepciones en una ley especial no es como querer quedar bien con Dios y con el diablo. Sí, yo no estuve de acuerdo. De hecho, en la sesión en que se conoció, yo propuse que sea la misma comisión especial que está estudiando el Código Penal la que conozca ese proyecto de ley que fue depositado por el diputado Rubén Maldonado. Y, sin embargo, no encontró eco esa propuesta y se crearon comisiones separadas que podrían presentar informes contradictorios uno con otro. O sea, si es un tema que ya se va a discutir al calor del Código Penal, habrá otra discusión política, discutiéndolo de manera paralela. Es una decisión política, los partidos que la van a tener que tomar en algún momento. José Horacio, ¿y cuál es la agenda del joven diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional? La agenda legislativa. Bueno, una agenda muy ambiciosa, una agenda muy amplia. Las prioridades. Que incluye, en primer lugar, nosotros tenemos que legislar para erradicar el matrimonio infantil de la República Dominicana. Tenemos un código civil que permite que niñas de 15 años hay un proyecto ya ahí que no se... se reintrodujo el proyecto de código civil que toca ese aspecto. Nosotros tenemos la intención de legislar para que se apruebe la ley de fiscalización y control político que establece herramientas para que el Congreso pueda asumir una de sus funciones principales a nivel constitucional, que es el rol de fiscalizar. Y desde el 2010 hay un mandato constitucional de aprobar una ley en el artículo 115 de la Constitución que regule la función fiscalizadora y de control político del Poder Legislativo, y todavía ni siquiera está en discusión, y nosotros tenemos la intención, se reintrodujo la semana pasada también, y una comisión deberá ahora estudiarla. Esa es una de nuestras prioridades. En materia medioambiental tenemos mucha atención a la ley de aguas para asegurar que el recurso y el acceso humano al agua no sea privatizado, sino que se garantice como un bien de dominio público y que se priorice el consumo humano del agua. Siento que a esta ley no se le ha dado, o a este proyecto no se le ha dado la importancia debida. Es que hay contradicciones importantes. Hay contradicciones y hay un proyecto que se aprobó en el Senado y que ha pasado ahora a la Cámara de Diputados, pero hay otro que se ha introducido y hay una gran pugna de intereses. Se conformó una comisión especial de la cual también Alianza País formará parte a través de mi otro colega Pedro Martínez, que nosotros solicitamos formar parte de esa comisión especial que tampoco se ha integrado. En la primera semana se conformaron muchas comisiones especiales y solamente unas 3 han estado en funcionamiento. Una de ellas es la comisión que conoce el tema de la ley de residuos sólidos, de la cual yo he formado parte y que ha tenido ya 4 reuniones y donde se está dando un debate constitucional, un debate en materia constitucional bien profundo y que no ha llegado todavía a un consenso acerca de si las observaciones que impuso que sometió el Poder Ejecutivo a esa ley se hicieron dentro del plazo o no. Y ahí hay un debate que hemos llamado incluso a expertos constitucionalistas para que puedan expresarnos sus visiones, porque hasta ahora no hemos alcanzado consenso dentro de la comisión. Pero hay organizaciones sociales que han estado levantando una posición común. Está, por ejemplo, el Observatorio Nacional del Consumidor, de los Consumidores, que dirige Altagracia Paulino. Está también el Movimiento Campesino, la Articulación Nacional Campesina y Conamuca, varias organizaciones que tienen una posición sobre el tema del Código de Agua. Esa comisión deberá hacer vistas públicas
Ustedes, Claro que los legisladores que han llegado al Congreso reivindicando los derechos de la gente, ¿se participarán en esto? ¿O los conocen? Claro que sí, claro que sí. De hecho, este miércoles, mañana miércoles, vamos a recibir a una comitiva también que viene de diferentes sectores de sociedad civil a externarnos sus preocupaciones con relación a la ley de aguas, y lo vamos a recibir una comitiva de diputados allá en la Cámara. Y hay muchas personas más, de hecho, incluso de parte de la Defensora del Pueblo recibimos una comunicación alertándonos sobre varios aspectos de la ley aprobada en el Senado que constituyen incluso violaciones a la Constitución de la República. Esa es una ley que concita mucha atención y vamos a estar también alertas y atentos sobre lo que sucede. Mira, mi compromiso, Adalberto, es el de trabajar de manera incansable en todas las comisiones de trabajo, asegurándome que cada proyecto se estudie bien, se hagan las consultas del lugar, nosotros consultemos a todos los sectores afectados con cualquier iniciativa legislativa y que no se aprueben proyectos al vapor. En la pasada semana en la que se conoció la aprobación de la ley de INAPA, una de mis oposiciones fue que se conociera de urgencia y yo no levanté mi mano para que se aprobara de urgencia esa ley, y tengo mi preocupación de que se aprueben proyectos sin el debido estudio. Ese proyecto fue enviado a comisión y una comisión lo estudió. Sin embargo, luego de haberse aprobado en primera lectura, yo pienso que debió volver a un estudio más profundo. Porque ahí adentro no se mencionó. Y antes de aprobarse ese proyecto de ley, yo consulté a quien presidió esa comisión, consulté a sus proponentes que habían introducido el proyecto no en esta legislatura, sino en el periodo constitucional anterior. Y en ningún momento nadie habló ni mencionó el nombre del actual incumbente del INAPA. Entonces, evidentemente, habían cosas que se estaban dando por debajo de la mesa que no se estaban discutiendo por encima de la mesa. O sea, esa modificación de los requisitos para ser director del INAPA se introdujo a última hora. No se introdujo a última hora. Eso se introdujo en la legislatura anterior, en el periodo constitucional anterior. Y en este periodo constitucional se discutió en una comisión que hizo un trabajo y se reunió, estudió el proyecto de ley y rindió un informe. O sea que favorable. Rindió un informe favorable. Lo que digo es que nunca, en ningún momento, se hizo énfasis en el que nosotros estamos modificando esta ley para que se pueda designar a determinada persona. No, de hecho, esa ley incluye, entre otros aspectos, no solamente la modificación del actual director, de los requisitos para ser director ejecutivo del INAPA, sino que incluye la creación de un régimen de consecuencias, con tipificación de infracciones y además sanciones frente a esas infracciones. ¿Para qué? Para que las personas que cometen fraudes y se conectan de manera irregular a la red de distribución de agua sean objeto y sujeto de sanción. Pero de hecho, eso fue algo que se introdujo en esta ley. Recuerden que esa es una ley del año 1962. Pero ha debido ser entonces esa la defensa que haga el Poder Ejecutivo de la designación de Wellington Arnott, porque entonces a todos nos ha quedado en la mente de que se ha hecho una modificación a la ley para designar a determinada persona, pero dadas esas aclaraciones que estás haciendo, entonces eso debió tomarlo entonces el Poder Ejecutivo para dar a conocer a la opinión pública de que no solamente se hizo esa modificación. Bueno, a mí me toca hacer mi justificación como Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo hará la suya, porque el Poder Ejecutivo hizo ese nombramiento antes de que la ley fuera ley. De hecho, esta ley debe pasar ahora al Senado. Y es interina. El nombramiento es interino. Pero sí hicieron una aclaración del gobierno, una declaración pública. Y yo estoy ahora haciendo una declaración como Poder Legislativo. Claro, la aclaración, que los medios hicieron eco de ella, dice, lo que establecen es que el presidente tiene la intención de garantizar agua a todo el territorio nacional y que algunos acueductos lo pretende construir con una alianza público-privada. Y casos específicos, y todo el caso de Punta Cana. Y esa zona, en el documento que enviaron a los medios de comunicación, el documento aclaratorio. Ahora ahí viene esta idea de cumplir algo bien, y para eso entonces necesita una gente que tenga capacidad mucho más allá de conocer los problemas técnicos del agua, sino los problemas jurídicos, políticos, porque eso implica una... Y yo estoy de acuerdo con eso. Mira, el Congreso ha sido sujeto de muchos ataques a raíz de la aprobación de esa ley el pasado viernes. Porque fue casi a unanimidad.
Casi. No fue completa una medida. ¿Qué pasa? Nosotros estamos sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional. Y en el Salón de la Asamblea Nacional no hay votación electrónica. Como no hay votación electrónica en la pantalla, nadie sabe quién vota. No se ve en rojo cuando Exacto, un diputado quién vota, en quién no contra, vota, quién se abstiene. o se abstiene. Ajá. Entonces aquí se hace levantando la mano. ¿Qué pasa? Cuando una mayoría abrumadora levanta la mano en 2 segundos, se dice aprobado. Y tú no te da tiempo a ver quiénes se quedaron con su mano abajo. Porque nosotros no votamos a favor de muchas de las cosas que se sometieron. Solo se sabe Lo el que pasa conteo que es hace el Pero mayordomo. ustedes sí votaron por este proyecto. que a menos, bueno, mi colega Pedro Martínez no votó a favor de ese proyecto. En mi caso, en primera lectura, yo voté de manera favorable. ¿Por qué? Porque, como les dije, consulté con la presidenta, consulté con los proponentes y esos argumentos de que no es necesario ser experto en materia de ingeniería civil con una especialidad en términos hidráulicos cuando los objetivos de gerencia que se requieren y de armador de políticas públicas no te obligan a tener una especialidad en esa materia. Es un profesional capacitado y calificado en otras áreas, sí puede hacer una buena gestión. Ahora bien, yo no voté y voté en contra. O sea, ahí no se está votando en contra, simplemente si tú no levantas tu mano, tú votaste en contra. Yo no levanté mi mano de que se conozca de urgencia, porque yo creo que nosotros tenemos que cuidar las formas dentro del Congreso. Claro. Y por tanto, ya en la segunda lectura tampoco, que se hizo en una segunda sesión consecutiva, para que es lo que se ordena cuando se aprueba de urgencia, tampoco levanté mi mano. Por lo tanto, en una primera lectura estuve de acuerdo. Hay que decir también, este caso que ha sido muy polémico, que el joven que ha sido designado como incumbente interino de INAPA es una persona que hizo una legislatura, participó en el Congreso Nacional haciendo un papel extraordinario, investigando, yo que he estado vinculado un poco al tema de los derechos de salud, él se convirtió en un vocero de los derechos de salud del pueblo dominicano y documentando todas sus exposiciones, investigando. Es una persona que se ganó un prestigio. Realmente yo no lo conozco a él, pero yo sí quiero decir algo, Adalberto. Así como al Poder Ejecutivo se le concede una gracia de 100 días para decirle, vamos a ver cómo va a ser este poder Ejecutivo, cómo va a actuar, vamos a darle como un chance, pues yo pienso que al Poder Legislativo se debería hacer lo propio, porque el Poder Legislativo está conformado ahora mismo por 121 integrantes, por lo menos la Cámara de Diputados, 121 integrantes nuevos de 190. Pero ahí que fue hemos llegado pero ahí fue el Poder Legislativo que se adelantó, porque destapó ese proyecto de Código Penal y al mismo tiempo advirtió que eso de las 3 causales, eso no va. Sí, pero vamos a ver qué dice la mayoría de ese órgano legislativo. O sea, vamos a darle también esos 100 días para ver cuál es su capacidad productiva, si va a ser un Congreso más productivo que el anterior, si va a ser un Congreso con vocación de mayor estudio de los proyectos, en el que no operen estas mayorías mecánicas y automáticas, sino que haya debates profundos de las ideas. O sea, ni la presión de determinados sectores sociales. También, yo quisiera que así como el Poder Ejecutivo no se lo le quita nadie a ustedes. al Poder Legislativo también se nos esa presión de la población y eso. Porque han pasado la población está así, días. con los ojos abiertos. Porque la verdad es que nosotros hemos tenido históricamente representantes que no nos representan. Claro. Entonces hay que vigilarlo. Claro, y yo estoy de acuerdo. Y yo lo pido. Eso fortalece la democracia. De hecho, yo vengo, y tú lo sabes, Alberto, de esa trayectoria de una ciudadanía activa, vigilante, así es, que demanda de sus representantes lo mejor. Y yo no espero menos de ahí para que la ciudadanía sea así con nosotros. Ahora bien, también uno no llega sabiendo, uno llega. Bueno, los jóvenes. Claro, y pero uno llega que saben mucho, son veteranos. Teniendo que descubrir, vea acá, cómo que se están dando los temas, cómo que se están articulando las posiciones. Y como dije al principio, todo trabajo lleva una curva de aprendizaje que yo espero que esos 100 días también se le otorguen al Congreso Nacional. Bueno. Pues deseándote éxitos en tus funciones, te vemos con mucho ánimo, muchos proyectos y esperamos que ese ánimo dure los próximos 4 años, Horacio. Gracias por tu participación en 1+1. Gracias a ustedes. Gracias, Horacio.